Bueno, gracias. Vamos a continuar con el otro capítulo, que es el metabolismo del glucógeno. Y aquí hay dos procesos importantes. La glucogenogénesis, como dice génesis, que es síntesis de este polímero que el organismo hace. Y esto realiza en situaciones de estado de alimentación, porque ¿qué tenemos en ese estado? Abundante carbohidrato. ¿Y cuál es la molécula que va a ir a almacenarse? Es la glucosa. Y vamos a hablar del proceso contrario, lisis, es la degradación, la glucogenólisis de esta molécula que nosotros llevamos a cabo en situaciones de ayuno para liberar glucosa y el organismo pueda tener, especialmente para aquellos tejidos glucodependientes. Por ejemplo, ¿por qué el eritrocito es glucodependiente? Porque no tiene mitocondrias, entonces no va a poder degradar ácidos grasos, no va a poder generar energía entrando al ciclo de Krebs porque no tiene mitocondria, no tiene ese proceso. Entonces depende netamente de la glucólisis anaerobia. Entonces, igual que el eritrocito, hay muchos tejidos, las gónadas, que son netamente glucodependientes, ¿sí? Y vamos a hablar de generalidades, aunque esto ya lo han llevado con la doctora Ortega, en el capítulo de carbohidratos. Vamos a un poquito recordar su estructura, la importancia de esta biomolécula, para después entrar netamente en ese metabolismo. Esos dos procesos que les dije, glucogenogénesis y glucogenólisis, y vamos a ver cómo se regulan estos procesos metabólicos, qué enfermedades tenemos por mutaciones en esas enzimas que participan en ambos procesos, tanto en la síntesis como en la degradación. Vamos a ver de cómo la glucosa se controla, ¿no? Cómo se mantienen esos niveles adecuados para que no entremos en hipoglicemia, en shock y muerte. Entonces el organismo hace que regule la glucosa en la sangre a través de las mismas enzimas en el metabolismo que participan controlando estos procesos, y también a través de las hormonas que nosotros liberamos, que van a jugar un rol muy importante en este proceso. Y vamos a hablar de las enfermedades de almacenamiento que en realidad están ligadas a hipoglucemia, ¿no? Pero no solamente vamos a hablar de las enfermedades del metabolismo del glucógeno, sino también de otras causas que generan esa hipoglucemia en nuestro organismo, como es el alcoholismo, los malnutridos que no ingieren alimentos, por tanto, que presentan pues bajas concentraciones de glucosa. Entonces vamos a hablar en inanición, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos días estoy sin comer? Varios días. Entonces mi glucosa entra en hipoglucemia por esa situación. Entonces vamos a hablar de todos esos casos. Como les decía, cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué va a subir? Nuestra glucosa. Y por tanto, hay un mecanismo que nosotros secretamos la insulina a través de las células beta pancreáticas. Y esta insulina, que en su cascada de señalización, hace que, posteriormente un poquito vamos a hablar de eso, hace que se expresen genes, en este caso la exocinasa, la glucosinasa y muchos otros más. Y si eso ocurre, ¿en qué vía estoy? En la vía glucolítica. Entonces la insulina, por esa situación, activa la glucólisis. Y produciendo en primer lugar glucosa 6-fosfato. Si eso ocurre, ¿qué produce? Piruvato, ¿no ven? Dos piruvatos a partir de una glucosa 6-fosfato que al fosforilar se genera por esas dos enzimas. Y muchas otras en este proceso de glucólisis que ya han visto con la doctora Ortega. El producto de la descarboxilación oxidativa, que es acetilcoenzima. Y algo muy importante es la molécula central del metabolismo, porque esto genera ácidos grasos, esto genera aminoácidos al degradarse. ¿Y dónde van a degradarse completamente? En el ciclo de Krebs. ¿Cuál es su función? Oxidar esta molécula que tiene dos carbonos, liberar dióxido de carbono, producir agua, porque el producto final de esa fosforilación oxidativa que se lleva a cabo, ya han visto con el doctor González, en la cadena respiratoria, el que recibe los electrones de esa cadena en el último complejo es el oxígeno. Por eso decimos que todo este proceso, desde degradar glucosa hasta generar ATP, es la respiración aerobia, porque estamos llevando a cabo este proceso en presencia de oxígeno, y al recoger 4 hidrogeniones o protones, este oxígeno va a producir, si es una molécula, 2 moléculas de agua. Si es media molécula de oxígeno, una molécula de agua. Y el producto de esto es el ATP.
se produce ATP fosforilando ADP y a esto se llama fosforilación oxidativa. Entonces, nosotros generamos esta molécula altamente importante en la vida, esa molécula que produce la energía necesaria para todos los procesos que el organismo necesita. Por ejemplo, quiero contraer mis músculos. ¿Qué hace la miocina? Se fosforila. ¿Para eso qué usa? ATP. ¿Qué hace la enzima miocina sinasa? Fosforila la miocina. Pero esta, para fosforilarla, tiene que estar fosforilada. Entonces, otra vez, esa enzima que hace ese proceso de fosforilación de la miocina para que el músculo se contraiga, ¿qué está utilizando? ATP. Y muchos, la neurotransmisión, las bombas que usan ATP, ¿no es cierto? Pero estoy haciendo eso con la finalidad, la insulina que está bajando los niveles de glucosa. Pero tengo alta glucosa, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir al almacenarse en forma de glucógeno. Ojo, si hay mucho, inclusive esta molécula va a ir a producir ácidos grasos y esto se esterifica produciendo los triglicéridos. Y es una manera como los carbohidratos se almacenan en forma de triglicéridos. O va a ir a sintetizar colesterol. Por eso cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos, estamos generando hipertrigliceridemias. Y esto que genera en hígado graso, esteatosis hepática. O el colesterol, problemas cardiovasculares, predisposición a infartos. Por eso no es bueno consumir. ¿Qué hace la glucosa también? Entra a la vía de las pentosas. ¿Y qué genera? Ribosa 5-fosfato y NADPH. Moléculas muy importantes, esta para la síntesis de nucleótidos, dentro de esos quienes están los ácidos nucleicos, las coenzimas NAD, FAD. La coenzima A tiene nucleótidos en su estructura y para eso es importante esta vía y también para producir esta molécula que es reductora. Entonces, ¿en qué participa NADPH? En procesos reductivos, participa también en la respuesta inmunitaria, en el estallido macrofágico, que de eso ya lo hemos hablado en estrés oxidativo. Entonces tiene muchas funciones, sobre todo biosintéticas. Biosintetiza hormonas esteroideas porque es cofactor de los citocromos PK350. ¿Qué hacen estas enzimas? Hidroxila. Por ejemplo, cuando ahorita, si yo tomo paracetamol, ¿cómo va a detoxificar mi hígado? Hidroxilando. Mi sistema, en este caso hepático, ¿qué produce? Citocromo P450. ¿Cuál es la finalidad de hidroxilar ese paracetamol? ¿Para qué? Para volverlo más soluble y de esa manera detoxificar mi cuerpo. Y eso hace de que esta enzima citocromo P450 use NADPH en esa reacción. Porque ese proceso, esa enzima, ese sistema enzimático, que son más de 1000 isoformas, usa no todos los citocromos, pero la mayor parte, esta molécula NADPH. Quiero sintetizar ácidos grasos. ¿Qué uso? NADPH. Y entonces, quiero sintetizar neurotransmisores, usan NADPH. Quiero sintetizar aminoácidos, no todos usan NADPH. Entonces, la molécula que participa en esos procesos reductivos, que son anabólicos biosintéticos, ¿ya? Y ahora voy a hablar de esto, ¿no? De la síntesis de glucógeno, principalmente en este tejido, ¿cómo se llama? El hígado. Y también donde almacenamos la glucosa en forma de glucógeno en el músculo. Luego voy a explicar a detalle eso, ¿ya? Recordando la estructura, es un homopolímero. ¿Qué quiere decir? Que está formado por varias unidades de glucosa. ¿Y cómo se forma ese enlace entre glucosa y glucosa? A través de la reacción entre el oxidrilo del carbono 1 y el carbono 4. Por eso un enlace, ¿cómo se llama? Alfa 1,4. ¿Y qué nombre recibe? Glucosídeo. Por tanto, vamos a tener una estructura lineal. ¿De qué? De enlaces alfa 1,4. Pero también presenta ramificaciones. Es decir, sale un enlace alfa 1,6. Y cada cuántas unidades, entre 8 a 10 unidades. Entonces, vamos a ver luego esta estructura cómo es, lineal, y también que tiene, donde estoy en los puntitos verdes, ramificaciones. Porque ahí se está generando, ¿qué cosa? La unión entre el carbono 6 y el carbono 1. Por tanto, ¿qué tipo de enlace es? Glucosídeo. Algo que me olvidé decir, al unir estos hidroxilos entre estos dos monosacáridos que son glucosas, ¿qué estoy liberando? Agua. Y formando, repito, este enlace, que si es así, es alfa
¿Por qué? Porque el anómero beta tiene el oxidrilo en la parte superior y el enlace va a ser un poco diagonal, y eso es tipo beta. En este caso, ¿qué tipo de enlace se está formando? Alfa, ¿no? Y repito, entonces, la ramificación es esta unión, alfa 1, 6. ¿Y dónde se encuentra este gránulo? En el citosol. ¿Y por qué tantas ramificaciones? Porque contiene más de 15.000 glucosas. Este gránulo tiene las enzimas que participan en este proceso y también una proteína, la glucogenina, que sirve como guía o cebador a la glucogenosinasa para que haga el proceso biosintético. ¿Y por qué varias ramificaciones? Porque va a hacer de que cuando entre en hipoglicemia se libere glucagón y que haga mi cuerpo degrade este polímero, liberando rápidamente varias glucosas. Ese es el objetivo. Y también el objetivo de hacer que varias glucosas ingresen en esta molécula, que es un gránulo que está en el citosol. ¿Ya? Entonces, la biosíntesis, ¿en qué lugar se llevaría a cabo? Del glucógeno. ¿En qué lugar de la célula? ¿Dónde están? Exactamente, en el citosol, porque este gránulo ahí se va a formar. Entonces vamos a hablar de cómo se forma este gránulo, cómo se unen esas glucosas, cómo se generan esas ramificaciones, ¿ya? Tal vez ahí ya he dicho todo. ¿Para qué nosotros almacenamos? Para guardar nuestra energía. ¿Y quién es la energía? La glucosa. ¿Qué es la glucosa? Energía química, que después va a producir otro tipo de energía, que es el ATP química. Y ese ATP, por ejemplo, si participa en la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿qué está haciendo? A que saque 3 sodios, meta 2 potasios en contra de gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? A mayor concentración está llegando, y para eso que necesita energía. ¿Y para qué es importante la bomba? Para la neurotransmisión. Entonces, esa energía química del ATP ahora ya es energía eléctrica. ¿Dónde se está llevando a cabo eso? En el cerebro. Y ven, ahí vemos en bioenergética, en ese capítulo, cómo la energía se transforma en un tipo de energía a otro. Por ejemplo, para contraer mi músculo, estoy usando ATP. ¿Qué energía es? Química. Pero esto ya no es química. ¿Qué tipo de energía es? Cinética, mecánica, ¿no ven? Entonces, ahí. ¿Cuál es la función? Hacer que la glucosa se almacene. ¿Dónde? En estos 2 tejidos principalmente, en el hígado y en el músculo. ¿Qué estoy almacenando en este polímero? Varias glucosas. ¿Cuánto más o menos de glucógeno se almacena en el organismo? Unos 450 gramos, cerca a medio kilo, ¿ya? ¿Y dónde se almacena más? En el hígado, pero el tamaño de músculo en relación a ese tejido es mayor, ¿no es cierto? Entonces, en hígado tenemos entre 90 a 150 gramos. Eso corresponde a qué peso del hígado, al 10%. Es decir, más o menos a unos 8 kilogramos. ¿Y cuál es la función de esta molécula polimérica en el hígado? Mantener, ¿qué cosa? Los niveles de glucosa en sangre. ¿En qué situaciones? De A y 1, ¿ya? Liberarlo. Y el músculo, en cambio, almacena mayor cantidad, entre 250 a 400 gramos, pero solo corresponde al 1 o 2% de su peso de ese tejido. ¿Por qué? Porque tenemos mayor masa muscular. ¿Y cuál es la función? Liberar glucosa, ¿para qué? Cuando en situaciones de ayuno, ¿sí? Porque es bien egoísta este músculo, no tiene la glucosa 6-fosfatasa que va a permitir liberar glucosa como tiene el hígado, para que libere glucosa libre y lleve a la sangre y reparta a los tejidos, principalmente glucodependientes. Entonces, ¿eso quién hace? El hígado. Y ya se ha visto que no solamente esta molécula puede estar ahí, si no encontramos en cerebro, en hígado, en corazón y en tejido adiposo. Ya se ha encontrado glucógeno, pero no son cantidades grandes, no son cantidades como de almacenamiento, sino son pequeñas cantidades que el tejido puede usar para generar glucosa, pero no es lo suficiente como para la necesidad que cada uno de estos tejidos tiene en cuanto al uso de glucosa, ¿ya? Algo muy importante, si bien el hígado libera glucosa, no la usa, porque si la usara, él mismo gastaría esa molécula. Entonces, su función es exportar, más bien usa otro tipo de fuentes, que es los ácidos grasos, y hace beta-oxidasa
oxidación y él más bien libera la glucosa, ¿ya? Exporta a los tejidos. ¿Por qué el músculo se hace glucodependiente en situación de ejercicio? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál sería la respuesta? Cuando hago ejercicio intenso, ¿qué me falta? Hay hipoxia. Y si hay hipoxia, se bloquea cadena, se bloquea ciclo de Krebs. ¿Y qué tipo de glucólisis me mantiene generando energía? Exactamente. Y el piruvato se transforma en Entonces, ¿de quién depende el músculo? De glucosa, porque no puede usar otras fuentes energéticas. Ahí se hace glucodependiente. Estoy en estrés. El estrés, ¿qué hace? Hace que yo use más energía. Lo mismo, en situaciones de estrés necesito generar. Y en ayuno, ¿qué pasa? Hay hipo. Entonces necesito liberar glucosa a la sangre para mantener esos niveles dentro de esos valores que es entre 70 y 110, si les ha dado el doctor González, y la Organización Mundial de la Salud que dice entre 70 a 95 miligramos por decilitro vendría a ser el valor normal de glucosa, ¿ya? Entonces, exporta a los glóbulos rojos, exporta al cerebro, porque son a las gónadas, son tejidos glucodependientes y otros tejidos más. Bueno, hemos dicho cuáles son los tejidos donde se almacena este polímero en el hígado principalmente y en el músculo. ¿Para qué en el hígado? Para mantener los niveles de glucosa en sangre, repito, en músculo para generar su propia energía, para poder llevar a cabo la contracción, ¿ya? Y este no tiene una enzima, ¿cómo se llama? Entonces produce glucosa 6-fosfato y esto ¿dónde entra? A la vía glucolítica. ¿Con qué finalidad? Generar energía. En cambio, en el hígado sí tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa y que está liberando a la sangre glucosa. Entonces, ¿cuál es su función? Mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Ya he explicado todo esto. Entonces, vamos a ver esas dos vías que comprenden el metabolismo. La glucogenogénesis o también se llama glucogénesis, que es muy diferente de la palabra gluconeogénesis. Gluconeogénesis, que es formación de nueva glucosa. En cambio, aquí estoy hablando de gluconeogénesis, es formación de nueva glucosa. Y glucogénesis o glucogenogénesis, que es síntesis de glucógeno, ¿ya? Biosíntesis. Y lo contrario, lisis, ¿qué sería? Glucogenólisis. Es decir, ¿de qué estoy hablando? De la degradación. ¿Cuándo degradamos? En situaciones de ayuno. ¿Qué hormona va a activar su degradación? El glucagón. En cambio, ¿qué hormona va a activar su biosíntesis de este polímero? La insulina. ¿Por qué? Porque en situaciones de alimentación, ¿cómo está la glucosa? ¿Y cuál es la función de la insulina? Bajar los niveles de glucosa. ¿Y cómo lo hace? Metiendo glucosa a la célula. Por ejemplo, a músculo y tejido adiposo. ¿A través de qué? De GLUT4. ¿Qué hace esa proteína? Transporta glucosa a esos tejidos. Haciendo eso, la insulina, ¿qué está bajando? Los niveles de glucosa en sangre para ponerlos en los niveles adecuados, ¿ya? ¿Qué pasa en la diabetes? Si GLUT4 no funciona, ¿es porque qué no está funcionando la insulina? Entonces, ¿va a entrar glucosa a la sangre? ¿Cuál es la respuesta de mis células? Tengo hambre, necesidad de energía, porque no hay glucosa. Entonces, ¿qué le pide a ese paciente? Que coma más, porque está ávido de energía. Sin embargo, tiene hiperglucemia. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien la glucosa, ¿no? Entonces, glucosa se polimeriza en este polímero, el homopolímero de glucógeno. Y en situaciones de ayuno, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Degrada esta molécula y ¿qué produce? Glucosa, ¿ya? Entonces, altos niveles de glucosa, ¿en qué estado estoy? De alimentación. Y eso que va a activar la producción de glucógeno, la glucogenogénesis. Repito, ¿quién está haciendo ese proceso? La insulina. En ayuno, ¿cómo están mis niveles de glucosa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Degradar esta molécula
que he producido durante qué estado de alimentación. ¿Por qué? Porque ha ido como reserva para cuando yo baje mis niveles de glucosa pueda liberar y hacer que el hígado mantenga esos niveles y de esa manera libere glucosa y eleve los niveles de glucosa. Porque si estoy con hipoglucemia, ¿qué entro? En shock, en coma y la muerte. En primer lugar, ¿qué voy a perder? La conciencia, me voy a desmayar, porque ¿qué no está funcionando bien? Es el sistema nervioso, pierdo la conciencia, ¿no es cierto? Por eso a veces ven a compañeros que cuando están en un ayuno muy largo, no han consumido alimentos, se desmayan, justamente porque esa persona está entrando en hipoglucemia y es tan peligroso que si baja tanto, ese paciente puede morir, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en el estado de alimentación que se eleva la glucosa. Por tanto, va a entrar a una vía, porque la insulina que está activando a nivel de la transcripción de genes, que se transcriba este gen y que produzca una enzima. ¿Qué enzima es? Y glucosinasa. ¿Qué son enzimas sinasas que hacen? Fosforilan. ¿Y a quién fosforilan? A la glucosa. ¿Y qué producen? Glucosa 6. ¿Esto dónde? En el citosol, porque es parte de qué vía, chicos? Glucólisis. Muy bien, entonces, este proceso ¿de quién depende? De la vía glucolítica, porque necesita producir glucosa 6-fosfato. Ojo, ¿dónde está exogenasa? En todos los tejidos, menos en en hígado y en páncreas. Y en páncreas, ¿qué enzima actúa? Y esta actúa cuando los niveles son bien altos, a 18 milimolar. En cambio, la exogenasa a 0,1 milimolar, es decir, 100 veces menos concentrada la glucosa para que esta actúe. Recién entra a hígado y a páncreas cuando la glucosa está a una concentración de 10 milimolar. En realidad, GLUT2 actúa a 17 milimolar en esos tejidos y recién permite el ingreso de glucosa a páncreas y también a hígado. Ojo, si en páncreas entra glucosa, ¿qué hace? Se degrada. ¿Qué produce? ATP. Y ese ATP que va a bloquear el canal de potasio. Entonces, ¿qué va a evitar en esas células beta? Que salga potasio. ¿Qué está proliferando en la célula? Cargas positivas. ¿Qué está viendo? Una elevada concentración de cargas positivas. ¿Qué está generando eso? En la membrana una despolarización. ¿Qué permite eso? El ingreso de calcio. ¿Para qué? Para que calcio participe en procesos de contracción de la vesícula que contiene la insulina y haga ese proceso de exocitosis. Entonces, si se fijan, bioquímicamente el páncreas, ¿a través de qué está generando la exocitosis de insulina? Aumento de ATP. ¿Y eso de dónde viene? De la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y además AMP cíclico, fosforilación de esas proteínas que se contraen en las vesículas y la exocitosis. Y lo mismo hace el sistema nervioso, que necesita para generar neurotransmisión el sistema nervioso, calcio. Y el mismo fenómeno se produce en la exocitosis de los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, esta molécula se ha generado ¿en qué vía? En la glucólisis. ¿Qué va a hacer? Va a ir a la glucólisis a generar energía, pero hay mucha glucosa, entonces, ¿qué va a ir a hacer? Almacenar. Para eso, ¿qué enzima participa? La fosfoglucomutasa. ¿Qué está haciendo? Llevando el fosfato del carbono 6 a qué carbono 1. Ahora, ¿cómo se llama? Glucosa 1. Esta reacción es reversible, en cambio, esta, ¿cómo es? Irreversible, ¿ya? Luego vamos a empezar entonces ese proceso del metabolismo. ¿Cómo? Haciendo que produzcamos una molécula altamente energética. ¿Cómo se llama? UDP glucosa, origin difosfoglucosa. ¿A través de qué enzima se produce? UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Por qué pirofosforilasa? Porque está haciendo la pirofosforólisis del UTP y uniendo a esa UMP más glucosa 1-fosfato que produce UDP glucosa. Entonces, ¿para qué esto? Para que esta molécula genere alta energía y formar ¿qué enlaces? Glucósido. ¿De qué tipo? Alfa 1,4. ¿Y qué enzima hace eso? Esta, ¿cómo se llama?
glucógeno sinasa. Y después que tengo ramificaciones, ¿qué enlaces? Alfa 1. ¿Y quién genera eso? La enzima ramificante. Entonces, eso es glucogenogénesis. ¿Qué estoy sintetizando aquí? Polimerizando varias glucosas para producir ese polímero a través de la glucogenosinasa y la enzima ramificante. Pero necesito esta enzima, UDP glucosa pirofosfolasa, para producir esa glucosa altamente energética que va a liberar energía y permitirme formar esos enlaces glucosídicos alfa 1, 4. ¿Ya? Vamos a hablar de ese proceso, después vamos a hablar de esa otra vía, esto voy a dejar todavía para después, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de sintetizar glucógeno en hígado, en músculo? Sobre todo, almacenar. ¿Qué cosa estoy almacenando? Glucosa. ¿Y qué es glucosa? Energía, la fuente principal de energía en nuestro cuerpo. Hace de que el hígado libere rápidamente glucosa porque esa molécula, ya hemos dicho, tiene varias ramificaciones. ¿Y dónde se localiza este proceso? En el citosol. No sé, he puesto en negrillas, pero aquí no está en negrillas, ¿no? En el citosol, ¿de qué tejidos? Principalmente hígado y músculo. En respuesta a qué es este proceso, altos niveles de ¿qué cosa? De glucosa después del estado de alimentación. ¿Qué fases tiene este proceso? Primero, necesitamos que la glucosa se fosforile. ¿A través de qué enzimas? Exocinasa y glucosinasa. Y esta molécula de glucosa 6-fosfato después va a entrar a un proceso de isomerización. ¿Qué enzima actúa? Fosfogluco. ¿Y qué está haciendo? Que glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato. Esta reacción de glucosa 1-fosfato no solamente participa en este proceso, también tenemos en el metabolismo de la galactosa o la producción de UDP glucurónido, que sirve para conjugar la bilirrubina y también para conjugarse o unirse a otras moléculas que generen mayor solubilidad y detoxificación en el organismo. Entonces, estas reacciones hasta aquí son parte de esas vías, de la vía del metabolismo de la galactosa y también del metabolismo de los ácidos glucurónicos para formar UDP glucurónico. Entonces, decíamos, ¿no? Glucosa, ¿qué está generando? UDP glucosa, es decir, uracilo más el azúcar, en este caso la ribosa, más 3 grupos fosfatos es UTP. Y esta enzima ataca a esa molécula y va a unir a glucosa 1-fosfato. ¿Y ahora qué está produciendo? Glucosa 1-fosfato es esto, uridín monofosfato es esto, porque ¿qué ha liberado? Pirofosfato. ¿Y esto qué está haciendo? Que se forme esa molécula. ¿Cómo se llama? Uridín difosfoglucosa, UDP glucosa. ¿Ya? ¿Cuál es la enzima? ¿Qué está haciendo? Su nombre lo dice, pirofosforólisis. ¿A quién? Al uridín trifosfato. ¿Qué tiene? Repito, uracilo, ribosa. ¿Y cuántos fosfatos esta molécula? 3 fosfatos. Luego voy a explicar un poco más a detalle eso, ¿ya? Y después, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que activar, como dije, después de isomerizarse, produciendo lo que hemos dicho ahorita, que es la UDP glucosa. Y luego hay un proceso de iniciación, porque si yo no tengo glucógeno como una molécula que queda en mi hígado y me he consumido todo, no voy a poder sintetizar nuevo glucógeno, sino a través de un cebador, de una molécula iniciadora. ¿Y eso quién produce? Esta proteína, ¿cómo se llama? Glucogenina. ¿Y qué hace? Tiene tirosina, y tirosina ¿qué tiene? Oxidrilo. Entonces, ¿qué va a unir? UDP glucosa, pero se incorpora glucosa y formando ¿qué enlace? Alfa 1, hasta generar 7 a 8 unidades de glucosa. Y a eso se llama cebador o iniciador. Y recién va a actuar la enzima en ese proceso de elongación. ¿Cómo se llama? Glucogenosin. Y después la enzima ramificante generando los enlaces alfa 1, 6. Bueno, hemos comprendido ese proceso
ahora vamos a hablar de detalles, ¿no? ¿Qué está viendo cuando yo estoy en una situación de alimentación? Elevación de, ¿qué dijimos? De glucosa. Entonces, ¿qué liberamos? Insulina. La insulina, ¿qué va a hacer? Activar en músculo y tejido adiposo el ingreso de ¿qué? De glucosa. Porque ¿qué hace? Sintetiza GLUT4, esa proteína, a través de la expresión genética que estimula a ese gen, la insulina, y después genera igual que hace rato en qué cosa, en vesículas, y esta ¿qué va a hacer? Exorcitar hacia dónde, hacia la para que a músculo y tejido adiposo entre qué cosa, GLUT, y eso haga que baje los niveles. O en el músculo, en el hígado, ¿qué GLUT hace que glucosa entre? Hace rato ya les he dicho. GLUT2. ¿Qué está haciendo? Entrando a la célula. Esta glucosa puede volver a salir por este transportador. ¿Y cómo hacemos que no salga? ¿Por qué creen? No sale. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace? Hemos dicho el paso. ¿Qué produce? Glucosa 6. ¿Qué está haciendo? La enzima exocinasa, glucosinasa, con esta molécula, fosforilada. Y si está fosforilada, ¿qué carga tiene? Ya no puede salir la membrana. Y esa es la forma como la glucosa se queda atrapada en las células y ya no sale. Porque si no, volvería a salir de la célula. ¿Ya? ¿Y qué enzima tiene que fosforilar a esa glucosa? ¿Dónde? ¿Dónde actúa esta enzima? Y páncreas. En este caso, hígado, no me importa páncreas. ¿Y aquí qué enzima va a actuar haciendo esta misma reacción? En músculo. Muy bien. Eso. Entonces, ¿qué tipo de glucosa tengo? Glucosa 6 fosfato. Repito, quinasa, ¿qué es? Enzima que fosforila. ¿Y para eso qué usa? ATP. Si se dan cuenta, ¿qué estoy usando para sintetizar glucógeno? ATP. Bueno, ya tenemos ahí la glucosa 6-fosfato. Ahora, ¿qué reacción venía? ¿No? Se fosforila, ¿qué está produciendo? Glucosa 6-fosfato. Porque a nivel del carbono 6 se está incorporando este fosfato. ¿Y de dónde proviene? De ATP. Y todas las quinasas como cofactor que usan magnesio o manganeso en esa reacción que cataliza. Después necesito hacer que este fosfato de este carbono 6 mute a este carbono 1. ¿Qué se está formando? Glucosa 1. ¿Y cuál es la enzima? Y otra vez, ¿qué necesita esto? Más. ¿Se han dado cuenta? Por eso los oligoelementos son importantes para hacer que estas reacciones se lleven a cabo, porque si no hay magnesio, no se lleva a cabo. Luego, ¿qué enzima actuaba? Pirofosfo. ¿Qué está haciendo esta enzima? Estiluracilo, ribosa y 3 fosfatos, ¿no? ¿Cómo se llama? UTP, uridine tri, molécula altamente energética, igual que el ATP. Si fuera ATP, ¿qué tendría aquí? Adenina, ribosa y 3 fosfatos. ¿Qué es ATP? En este caso, ¿qué estoy sustituyendo en vez de adenina? Ya no es ATP, ¿qué es? UTP. Entonces, ¿quién me va a generar esa energía? Este nucleótido trifosfato. ¿Cómo se llama? Uridine trifosfato. Y esta enzima, su nombre lo dice, ¿qué hace? Un ataque a esta molécula. Cliva aquí, ¿y qué produce? Piro. ¿Y qué queda? Uridine monofosfato. Para que después interactúe con la glucosa 1-fosfato. Si uno aquí, esto, estoy produciendo UDP glucosa. Y aquí está más clarito, ¿no? En realidad está haciendo esta enzima que glucosa 1-fosfato haga el ataque sobre uridine trifosfato y esta genere, ¿qué cosa? Pirofosfato y vaya a unir esto a esto. ¿Y el producto que es? UDP glucosa. ¿Y qué estoy generando? Pirofosfato. Y esta molécula por la pirofosfatasa que produce 2 fósforos inorgánicos. Y esa lisis de esta molécula que está generando está en el. ¿Para qué necesito? Para formar el enlace glucosídico.
¿Está claro? Entonces, así estamos formando esa molécula altamente energética. ¿Qué se llama? UDP glucosa. ¿Para qué? Para que la glucogenina, que es una proteína de 194 o de 37 kilodaltons y que tiene en la posición 194 tirosina. ¿Y qué tiene la tirosina? Oxidrilo. Y por tanto, esta proteína a nivel de ese oxidrilo que va a permitir que se una la glucosa a partir de esa molécula altamente energética, ¿cómo se llama? UDP glucosa. ¿Qué estoy formando? Enlace glucosídico. Entonces va a entrar la UDP glucosa ahí a interactuar para que no necesito enzimas, sino directamente se une. ¿Y qué forma? Polímero de varias glucosas. 8, 7. Y ese que es el cebador. Entonces ahí veo, ¿no? Que se ha incorporado una glucosa. A partir de UDP glucosa, ¿qué estoy liberando de eso? UDP y ¿qué queda? Glucosa. Otra vez entra UDP glucosa y ¿qué está incorporando? Glucosa. Y así que estoy haciendo crecer la cadena. A esto, ¿qué se llama? 7 moléculas cebador. Una vez que tenga ese cebador, recién actúa ¿quién? La glucogenosidasa. Todo lo que he dicho está aquí, se elonga, va creciendo y va a actuar la enzima ahora. ¿Qué enzima? No, glucogenosidasa. ¿Qué va a ir a hacer? Incorporar glucosas. ¿Pero en qué forma tiene que estar la glucosa? UDP glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Formando esa cadena lineal. Esos son los enlaces alfa 1, 4. Repito, ¿qué enzima genera? Glucogenosidasa. Vamos a ver que además necesito la acción de una enzima ramificante. ¿Qué hace esta enzima? Corta y transfiere entre 7, 8 unidades y genera una ramificación. Vemos ahí que estoy generando un enlace de qué tipo? Alfa 1. Ha cortado aquí y aquí, en este punto ha formado la ramificación, o puede ser en este otro punto. Entonces, ¿qué tengo ya? ¿Y quién ha formado ese enlace a glucosídico alfa 1,6? Esta enzima. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿quién va a seguir prolongando esta estructura, uniendo aquí más glucosas, formando enlaces alfa 1,4? ¿Qué enzima actúa? Muy bien. Y ahí está polimerizando. Y de esa manera que he formado ese gránulo de glucógeno. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? ¿Ah? Fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que estoy en una situación contraria. Que me falta energía. ¿Por qué me está faltando energía? Porque la glucosa, ¿cómo está? ¿Y en qué situación estoy? Ayuno. Entonces voy a hacer el proceso contrario, porque mi hígado tiene que liberar glucosa para esos tejidos glucodependientes. Y principalmente, ¿quiénes son? El hígado, el eritrocito. ¿Por qué el eritrocito? Porque no tiene gónadas, las células del encéfalo, y el tejido, ¿en qué estado he dicho que es glucodependiente? Ejercicio intenso. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno y no hay ciclo de Krebs, no hay cadena respiratoria, no hay fosforilación oxidativa. La única vía que le mantiene al músculo es la glucólisis anaerobia, generando ese ATP. Entonces, ¿cuál es la fuente principal de glucosa? La dieta. Pero no estoy comiendo. ¿De dónde va a venir? ¿De dónde? De la reserva, muy bien, de la degradación. Y una tercera fuente tengo. Me he agotado el glucógeno porque solo me dura 18 horas, exagerando 24 si no hago ningún ejercicio y estoy en reposo. Pero si hago ejercicio intenso, ¿qué he agotado? Mi glucógeno. Ahora, ¿cómo voy a producir glucosa? Por otra vía, ¿qué se llama? Síntesis de nueva glucosa a partir de precursores gluconeógenos. Entonces, esa es la tercera fuente que después vamos a ver en el capítulo posterior.
Entonces, ¿dónde principalmente hemos almacenado hace rato el glucógeno? En estos dos tejidos, ¿sí? Hígado, ¿en qué estado va a degradar esa molécula? O también en ayuno fisiológico. ¿Cuántas horas dormimos? 8, 7, largo periodo. No como. Entonces, ¿qué necesito? Producir glucosa. ¿Y de dónde viene? De la degradación. O en ejercicio intenso, ¿qué necesito? Producir glucosa para generar energía. ¿De dónde viene? Del almacenamiento. Y voy a hablar de este proceso. ¿Qué estoy haciendo? Glucogenólisis, degradación. Entonces, ¿cuál es la función de esta vía? Movilizar las reservas de ese polímero para producir, ¿qué? Glucosa. ¿Frente a qué cosa? A esas necesidades de energía que mi cuerpo tiene, ¿ya? Sobre todo esas células glucodependientes. Entonces, ¿dónde se localiza este proceso? ¿Dónde hemos almacenado el glucógeno? En el citosol. Por tanto, se va a llevar en el citosol de dos tejidos. ¿Cuáles son? Hígado ¿Y para qué libera hígado? Ya hemos dicho. Para liberar glucosa, ¿a dónde? A la sangre y exportar. Tú eres eritrocito, tú eres músculo, tú eres cerebro. Entonces, mi hígado va a llevar a esos tejidos. Y otro, yo soy gónada, yo no soy hígado. Entonces, el hígado está exportando a todos esos tejidos. ¿Ok? ¿Y a través de qué me envía? Glucógeno. Y en el músculo, este proceso para liberar glucosa y generar, ¿qué tipo de glucosa? 1-fosfato. Y después por la fosfoglicomutasa que produce, glucosa 6-fosfato. ¿Y esta qué vía entra? A la vía GLUT. ¿Para producir qué? ¿Para qué? Para la contracción. Entonces es egoísta este tejido. No usa la glucosa más que para el mismo. En cambio el hígado es bien, bueno, está llevando a todos lados, menos no lo usa él. ¿Se dan cuenta? Yo soy igual que él. Hago todo para todos menos para mí. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, la reacción ¿en qué consiste? En que una enzima, glucógeno fosforilasa, está actuando. ¿Qué hace esta enzima? Fosforólisis. ¿Qué quiere decir? Que va a incorporar fosfato en cada una de estas reacciones que rompe. ¿Y que está liberando? Glucosa 1-fosfato. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta glucógeno fosforilasa? Fosforólisis. ¿Qué quiere decir? Incorporar un fosfato y además utiliza una vitamina. ¿Ya? Seguimos. Esta enzima cliva, pero 4 unidades antes de la radicación no puede. Puede clivar, y 4 unidades no queda ahí. Si se dan cuenta, ha quedado así. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Que estas 3 unidades sean transferidas a esta cadena lineal y deje libre la ramificación. ¿Qué enlace es? Alfa 1, 6. Entonces, la enzima desramificadora tiene 2 actividades. La actividad de glucanotransferasa, ¿qué es lo que está haciendo esa actividad? Transfiriendo estas 3 unidades y produciendo una cadena lineal. Ahora, ¿quién actúa? La fosforilasa otra vez. Cliva y no puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberar esta molécula. ¿Quién hace eso? La enzima desramificadora. ¿Qué está haciendo? Rompiendo el enlace alfa 1. Y ahí solo sale glucosa, no como antes, glucosa 1-fosfato. Entonces, la degradación del glucógeno produce 2 productos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? ¿Qué tipo de glucosa? Libre en menor proporción y la mayor parte como glucosa 1. ¿Y cómo se transforma en glucosa 6-fosfato? Ya sabemos. Muy bien. Y eso está haciendo la misma reacción que antes mencionamos con la misma enzima. Y esa glucosa 6-fosfato, ¿el músculo a dónde va a entrar? Muy bien. ¿Y en hígado? Se desfosforilaza.
¿Y qué produce? Glucosa. ¿Y dónde lleva? A la circulación y a los tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué enzima necesita esta glucógeno fosforilasa? ¿O qué vitamina? Piridoxal fosfato. ¿Qué vitamina es? B6. Creo que me está diciendo, ya es hora. ¿Qué hora es? Pues yo me olvido de la hora. 8. Ya, terminamos esto y regulación vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta enzima? Usa vitamina B6 como coenzima y va a permitir que el fosfato clive este enlace e incorpore, ¿qué cosa? Glucosa. ¿Y qué estoy produciendo? Glucosa 1-fosfato. ¿Dónde está incorporando glucosa? En el carbono 1 al clivar. ¿Qué enlace está clivando? El enlace lineal que formamos, ¿qué se llamaba? Muy bien, alfa 1,4. Eso hace. Va rompiendo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué enzima va a actuar transfiriendo estas 3 unidades? Porque aquí hay ramificación. Cliva, y estas 3 quedan aquí. ¿Qué enzima transfiere? ¿Ah? La enzima ramificadora, que tiene 2 actividades, he dicho, como glucanotransferasa y como alfa 1,6 amiloglucosidasa o enzima desramificadora. ¿Qué está haciendo esta enzima? Cortando este enlace. ¿Qué tipo de enlace era? Alfa 1,6. ¿Y qué libera? Glucosa. Y en este caso, ¿qué libera? Glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima? La fosforilasa, porque ¿qué está haciendo? Fosforólisis. Entonces, corta glucosa 1-fosfato. Corta glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima? Glucógeno fosforilasa. ¿Está claro? Y la mutasa ahora, ¿qué va a hacer con la glucosa 1-fosfato? ¿En qué va a transformar? Glucosa 6. Y en el hígado, ¿qué enzima actúa desfosforilando la glucosa 6-fosfato? La glucosa 6. ¿Qué está haciendo? Que el fosfato del carbono 6 se libere. ¿Y ahora qué tipo de glucosa es? Líquida. ¿Y dónde va a llevar hígado? ¿Para qué? Muy bien. Ese es el resumen de esta reacción, es lo contrario. ¿Qué enzima actúa? La glucógeno fosforilasa. ¿Qué está produciendo esta? Glucosa 1. Después la glucanotransferasa transfiere 3 unidades a una estructura lineal y ahora vuelve a actuar la enzima glucógeno fosforilasa. Pero necesito liberar la ramificación. ¿Qué enzima actúa? La enzima desramificante. Rompiendo ¿qué enlace? Alfa. ¿Y qué he producido? Glucosa 1-fosfato y también glucosa libre. Pregunto, si es en músculo esa glucosa libre, ¿qué hace? Se fosforila glucosa 6-fosfato y entra a la glucólisis. Muy bien. En cambio, en hígado, ¿dónde está llevando esta enzima? Esta glucosa a la sangre. ¿Está claro? ¿Cómo se regula? Quedaremos ahí. La próxima clase hablamos del proceso de regulación, solamente como una pequeña introducción. ¿Quiénes regulan 2 enzimas? ¿Cuáles son? ¿Qué es la principal en la síntesis y en la degradación? La que acabamos de mencionar. ¿Cómo se llama? Glucógeno fosfato. ¿Y qué enzima, qué hormonas regulan? Estas: insulina, glucagón, adrenalina y noradrenalina, este proceso. ¿Ya? Quedamos aquí. Vayan a estudiar, vayan a